Bienvenidos a Versos de Dios Explicados. 12 discípulos son los que reunió nuestro Señor Jesucristo para poder crear su círculo íntimo, y a cada uno de ellos les dio autoridad. ¿Quieres conocer más del tema? Continuemos. Mateo capítulo 10, versículo 1. Jesús reunió a sus 12 discípulos. A cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. Expulsar demonios y sanar enfermedades de todo tipo. Este tipo de autoridad es la que le delegó nuestro Señor Jesucristo a sus 12 discípulos. Y qué bien que lo desempeñaron ellos, principalmente después de la muerte de Jesucristo. Pero ahora, hoy en día, ¿hay milagros? Claro que sí. Hoy en día se siguen viendo grandes milagros. Y habrán muchos escépticos que dirán que los milagros eran solamente del tiempo de la Biblia, pero que no sucedan milagros al estilo bíblico no quiere decir que no hay milagros, sino de lo contrario, vaya a un hospital y entreviste 100 enfermos, por lo menos la mitad de ellos le va a decir que el Señor Jesucristo les hizo un milagro, que están en el proceso de recuperación porque a través de un milagro gigantesco lograron salir bien de una operación que parecía prácticamente llevarlos a la muerte, o de un proceso químico, o de distintas formas o métodos que se utilizan dentro de los hospitales. Para muchas personas parecen simplemente casualidades. Para nosotros, los hijos de Dios, son milagros, son esa clase de cosas que Dios hace para llamarnos la atención. Muchas veces las personas quieren que Dios les llame la atención a través de catástrofes, pero que lo siga haciendo en sus vidas. Hay otros que queremos ver la gloria y la magnificencia de Dios, principalmente a través de los milagros. Hay algunos incluso que ya ni siquiera oran por un milagro, simplemente oran por cosas básicas, pero ya no piden milagros, y eso es porque han perdido la fe. Pero lo último que se tiene que perder es la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Él mismo afirma que la falta de fe es uno de los principales pecados, porque sin ella es imposible agradar a nuestro Dios. Así que, por lo mismo, tenemos que empezar a vivir en base a la fe, buscando siempre la gloria de nuestro Dios y Padre Celestial a través de sus milagros, porque Él no ha terminado su obra todavía en nosotros, no ha terminado su obra en el mundo, y Él aún está haciendo cosas que parecen imposibles y lógicas ante la mente humana. Pero recuerde que el ser humano apenas utiliza un mínimo porcentaje de todo su cerebro. Me imagino que aún utilizando todo nuestro cerebro, seríamos incapaces de comprender por qué Dios hace cosas sin explicación, que de hecho a eso es lo que se dedica Dios, a hacer cosas sin explicación, y lo ha hecho toda la historia y principalmente por el bienestar de la humanidad. Para muchos no tiene una explicación válida que haya venido Jesucristo y que muriera por todos nosotros, pero en cuanto a la fe cristiana, en cuanto a nosotros, los hijos de Dios, obviamente sabemos por qué vino Jesucristo. Pero como le digo, el ser humano se limita a lo que ve, a lo que siente, y muchas veces a lo que ellos o nosotros como seres humanos consideramos válido y sabio. Pero por lo mismo la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque entonces dejamos fuera de la ecuación lo que nuestro Dios y Padre Celestial quiere hacer en nuestras vidas. Por lo mismo, doy una gran recomendación: sigue pidiendo un milagro, no pares de pedirlo, nunca pares de clamar a nuestro Dios y Padre Celestial por un milagro. De hecho, Dios mismo a través de Jesucristo pone un gran ejemplo. ¿Cómo así? La viuda que tenía a su hijo en la cárcel insistió al juez que dejara a su hijo libre, y dice la Biblia que el juez se hartó de esta señora, que le dijo: bueno, suelten a este muchacho porque ya no soporto a esta señora. Y eso lo dijo, ¿por qué? Porque la viuda insistió mucho. Y eso es lo que nos falta a los hijos de Dios, a los cristianos: insistirle a nuestro Dios y Padre Celestial por un milagro. No hay que llegar de una manera arrogante, como en algunas personas o costumbres se practica, el llegar exigiendo a Dios, o el llegar proclamando algo que no sabemos
si Él ha decidido dárnoslo o no dárnoslo. Recordemos que no todas las peticiones que nosotros hacemos son respondidas por Dios, y eso tiene un gran sentido, y es el siguiente: que Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Muchas veces pedimos por un trabajo, pero no sabemos si ese trabajo puede terminar quitándonos la vida o llevándonos por un rumbo diferente al que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Lo mejor que podemos hacer es poner toda nuestra confianza en Él, al igual que los 12 discípulos pusieron toda su confianza en Jesucristo para poder hacer cada uno de los milagros. Y si al final hay un Judas que traiciona la fe y se aleja, usted no se desanime, siga con los otros 11 pidiéndole al Señor autoridad para poder tener milagros dentro de su vida. Confíe en Dios y Él hará. Estos son versos de Dios explicados. Mi nombre es Gerardo Abdalá. Que el Señor les bendiga.